Bueno, estamos en las 9 de la mañana y 18 minutos y estamos junto a Luis Purcher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Luis, bienvenido. Un placer realmente tenerte aquí en Arriba Gente. Buen día y gracias por la invitación. Lamentablemente, por un lado, obviamente la bienvenida y el placer de tenerte, pero lamentablemente el motivo es que si bien ya hemos tenido en más de una oportunidad la posibilidad de dialogar sobre el intenso trabajo que se lleva adelante desde CONAPES y bueno, lo que se trata de difundir, hemos los últimos días conocido la información de que se ha registrado un crecimiento a nivel país de casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, con algún caso puntual que bueno, amerita que tengamos este diálogo para saber, obviamente, el porqué, las causas, si hemos bajado la guardia, si no fue un problema de bajar la guardia, por dónde vienen primero que nada estos índices, es decir, a partir de qué momento ustedes notan este aumento en los registros. Bueno, los primeros registros los empezamos a realizar en los años 2007, 2008 y 2009. Y en esos 3 años se registraban 20 casos. El año pasado terminamos con 356 casos registrados y es una suba en la cantidad de casos que acompaña el registro, ¿no? Con algunas variantes, pues digamos, como todo registro de casos hay que mirarlo en el tiempo, ¿no? Claro. Con tendencia. Pero digamos, si bien el año pasado el crecimiento en el país fue un porcentaje menor que el que se venía dando año a año, Montevideo pasó de 25 casos a 75, se triplicó. Se triplicó. Y estoy hablando de casos denunciados y atendidos, ¿no? Claro. ¿Eso es porque el registro se agudiza, se está más atento o porque es una realidad que se va multiplicando? O sea, hay más casos de explotación de menores. Creo que estamos mirando más y mejor. No en vano creo que los esfuerzos para capacitar más de 8.000 funcionarios en todo este lapso está acentuando la calidad de la mirada. Creo que está habiendo un cambio también en la sensibilidad de los operadores policiales, judiciales, de las instituciones, de las propias comunidades que ya están pudiendo ver el problema. Pero, digamos, no hemos logrado romper con una matriz cultural que justifica y muchas veces sigue invisibilizando la colocación de niños y adolescentes como objeto, como cosa, en el mercado del sexo. Luis, ¿por qué muchas veces cuando aparecen estos casos, en vez de generar el rechazo o el repudio o la crítica a una actitud o un arraigo cultural que se arrastra durante mucho tiempo, se construye como una justificación al lado? Porque muchas veces nos pasa de que hay una construcción de justificación. Es verdad, y estas son las cuestiones a las que hacía referencia que tenemos que romper, ¿no? Si nosotros tenemos una matriz cultural donde los hombres, por serlo, pueden desarrollar una relación desigual de poder y apropiarse del cuerpo de niños y adolescentes, en este caso, estamos en un problema como sociedad. Pero esto es lo más fácil de romper y a veces es lo más difícil de identificar. Generalmente se identifica a la niña o al adolescente, o el niño o el adolescente, la familia, y la mirada queda ahí. Y uno siempre se pregunta, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en la comunidad? ¿Qué está pasando, digamos, con un grupo de adultos mayores generalmente que están pagando por actos sexuales con niños y adolescentes? Y la gente mira para el costado, esos vecinos, esos allegados a esas situaciones, miran para el costado. Acá se impone el no te metás. Hay algo de no te metás, también hay algo de no poder creer lo que se está viendo o lo que se está sabiendo. Hay canales anónimos que pueden llegar a visibilizar esta situación, denuncias telefónicas anónimas. Sí, el 0800 50 50 es una línea, la línea azul, es una que no necesita presentar pruebas con la presunción de una situación de explotación, ya alcanza para que el registro de esa llamada desencadene dispositivos de atención. Llegadas de trabajadores sociales
Depende del caso, también llega la policía. También está, sobre todo en adolescentes, un poco sumando a lo que decía Danilo, esa concepción en el entorno. Recuerdo cuando trabajé en el caso de Cutsa, de la terminal del Cerro, con esos casos de menores explotadas, que vecinos nos decían, bueno, es una familia, son familias que toda la vida, madre, abuela, las chiquilinas en realidad no son ningunas tontas, es la vida fácil que de alguna manera terminan eligiendo, ¿no? Como si tuvieran otra opción aparte. ¿Cómo se hace para trabajar entonces rompiendo esos conceptos que de alguna manera son cómplices de situaciones, ¿no? Sin duda, eso es parte de la reproducción del problema. Pero invertir la responsabilidad, invertir la culpa pasa a ser de las gurisas, por ejemplo, ¿no? Mirá cómo se visten, mirá que andan buscando, mirá que les gusta la vida fácil. Y siempre es muy complejo poder medir qué nivel de libertad puede tener un niño o un adolescente. Pero en estos casos, para nuestra ley, lo que se llama consentimiento no es relevante para la norma. Luis, lo que me quedé pensando cuando nos comentabas sobre el tema del aumento en los registros, tenemos algún caso puntual además sobre el que queremos hablar, como el caso del departamento de Río Negro, es que explicabas que tal vez, o que una de las situaciones puede ser que se ha agudizado el oído, la mirada, el olfato, es decir, que aquellas personas que pueden comenzar a percibir una situación, en este caso, lo están haciendo con mayor acierto. Esto podría llevarnos a decir que en realidad este registro se acerca más a una realidad que antes no detectábamos de la misma forma. A ver si se entiende la pregunta. En definitiva, los registros que teníamos no eran fieles a la realidad. ¿Ahora nos acercamos más a esa realidad? O tal vez, si seguimos afinando ese olfato, ese oído, esa mirada, podemos encontrarnos con datos todavía más contundentes o más duros. Sí, yo creo que hoy seguimos en una situación de subregistro. Que estamos mirando más y mejor, para mí es un objetivo y una satisfacción, pero que no tiene final. Porque si hemos formado 10.000 operarios, vamos a tener que formar 20.000, 30.000 y vamos a tener que seguir trabajando por esta cuestión tan difícil de dar una pelea cultural, que en definitiva es eso también, es una pelea cultural, es una pelea económica, es una pelea política. Ahí está, y si no alcanza solo con formar operadores, ¿cuál es el plan para cambiar esta realidad? Porque es un poco angustiante como ciudadana ver que hay zonas del país o menores que no tienen voz, no son detectados, la sociedad se hace la sorda, la ciega. Y y está el CONAPES que trabaja, que mejora los registros, pero que parece que le queda corto el brazo. ¿Cuál es el camino de salida que ustedes visualizan? Y creo que tenemos que aprender a comunicar más y mejor. Creo que, siendo autocríticos, no hemos comunicado de la mejor manera. Siempre hay un problema de recursos. Tenemos recursos finitos y tareas infinitas para realizar. Esto que vos decías me parece como central, ¿no? No es que los niños y adolescentes no tengan voz, es que hay que darle espacio institucional y político a esa voz, que en algunos lugares se está intentando, pero a veces no alcanza con el esfuerzo que puede hacer una o dos instituciones, sino empezar a generar realmente espacios para que esa voz se constituya en una voz que actúa sobre la realidad. Luis, hace unos días atrás el INAU justamente informaba sobre casos de explotación en Río Negro con adolescentes y preadolescentes de 12 y 13 años. Concretamente, ¿qué es lo que ha pasado allí? Yo que trato de no hablar en general de casos particulares, porque esto que me repito a mí mismo a veces, ¿no? No dejemos que el señuelo fascinante del caso nos saque de los contextos y de las cuestiones estructurales que son las que le dan permanencia a este problema. Por un lado, aspectos económicos y por otro, aspectos culturales del lenguaje, donde por un lado los primeros vivimos en un sistema donde todo se convierte en mercancía
Y cuando el cuerpo de los niños es una mercancía, estamos en un problema como sociedad. Y por otro lado, un sistema de lenguaje que justifica, que reproduce, que hace que esto no sea visto como un problema que pasa en nosotros, sino como que es un problema que le ocurre a algunos niños de determinadas familias. Claro, te reformulo la pregunta como para abordarlo entonces desde otro lugar eventualmente. ¿El interior es más vulnerable o más permeable a estas cosas o no? Somos una sociedad vulnerable. Pero, digamos, si bien a veces el interior identifica con más claridad los casos, porque las relaciones son más cara a cara, Sí. Parece mentira, pero Montevideo tiene una diferencia de escala en esa relación personal y se puede identificar más. Lo que dicen los últimos datos es que Montevideo se triplicó, mientras algunos departamentos están más o menos en el crecimiento porcentual anual de casos. Pero no tenemos que olvidar nunca la georreferenciación, qué es lo que pasa en esa geografía humana en un determinado lugar. El litoral es muy sensible a esto, los espacios de frontera también lo son los departamentos que son cruzados por rutas de transporte de mercancía, la instalación de emprendimientos productivos sin las necesarias políticas de impacto. Eso te quería preguntar, porque un fenómeno grande se vivió con Botnia en su momento, luego con Montes del Plata, y ahora se está proyectando una nueva planta sobre el eje del Río Negro. ¿Ya están trabajando desde el lugar de ustedes para mitigar este tipo de situaciones? Porque obviamente se genera un impacto muy grande de mucha gente que va hacia un mismo lugar en un periodo de tiempo que puede tener desbordes de este tipo, ¿no? Sí, ¿Están trabajando? Sí, a nivel interno de INAU ya se conformó una comisión que, digamos, que a diferencia de lo que decimos los uruguayos, armamos una comisión para no hacer nada. Sí. Esta comisión tiene como cometido pensar el problema dentro de la estructura que ya INAU tiene, que tiene una estructura programática, una estructura territorial, con referentes territoriales, pero también desde la concepción de la interinstitucionalidad. El INAU solo, frente a un problema y a cambios que suceden en el territorio de esta magnitud, va a tener que coordinar con otras instituciones y la propia comunidad a efectos de generar lo que podemos llamar política de amortiguación de impactos. Ya con la experiencia de Conchilla, con la experiencia de Río Negro anterior, ya sabemos cuáles son algunas medidas que pueden ayudar a mitigar el problema. Pero, digamos, este nuevo emprendimiento tiene algunas características particulares. Es digamos, hasta ahora los enclaves se habían realizado en la zona del litoral, ¿no? Si uno mira la franja forestal, ocupa, digamos, el sur del litoral. Esta es la primera que se va a ubicar cruzando el Uruguay como una franja, lo que cambia la matriz geográfica de estos emprendimientos pasteros. Es la primera que es cercana a la frontera con Brasil. Pero sabemos que ocurren migraciones internas, que van a ocurrir migraciones de carácter internacional, de población que frente a la esperanza o a la expectativa de un cambio de vida comienzan a moverse por el territorio y que esos movimientos muchas veces son factores de fragilidad. ¿Qué medidas o a qué tiene que estar atento la gente cuando hablamos, ¿no, de esta suerte de complicidad, de invisibilidad de estos fenómenos? ¿A qué tiene que estar atento un vecino, una vecina? Porque la denuncia es muy importante, ¿no?, para poder detectar estos casos. Sí, en general las comunidades convivimos con estos casos, ¿no? Como que lo vemos, pero no lo podemos leer como una situación de explotación. Decimos, bueno, mira la camioneta que se levantó estas pibas que estaban en la esquina. Y en realidad lo que estamos diciendo es que ahí se está consumando el primer paso para una situación de explotación. No hacemos esa lectura, ¿no? Entonces como que lo naturalizamos, lo sacamos del ámbito de nuestra preocupación. Y eso, digamos, son los cambios que tenemos que proponer. Hay casos excepcionales, ¿no? Digo, creo que está bueno y que se puede contextualizar en esta cuestión cultural de la que nos habla Luis, y creo que le ha dado, por ejemplo, el Grupo de Varones por la Igualdad,
que realizó una denuncia en las últimas horas ante la Institución de Derechos Humanos porque una whiskería sacó como promoción para este Mundial de Fútbol determinado tipo de actividades y entre esas actividades sorteaba una chica gratis como parte del premio, digamos, que le daba a sus clientes. Y el Grupo Varones por la Igualdad denunció el caso por entender que el premio lindaba con la trata de personas. Esto, más allá de que no estamos hablando, obviamente lo supongo y lo imagino, de menores de edad, de todas maneras habla de eso cultural de lo que mencionaba Luis. Es decir, si por más trabajo que se realice a nivel de niñas, niños y adolescentes, si culturalmente aceptamos que comercialmente se pueda utilizar, en este caso un evento como el Campeonato Mundial de Fútbol, para realizar una promoción, una rifa de este tipo, de alguna manera todo el trabajo que se realice abajo no sirve de nada. Está bueno que grupos como este, por ejemplo, el de Varones por la Igualdad, haya entendido que era necesario hacer una denuncia por lindar, como entienden ellos, con la trata de personas el premio que se ofrecía. Yo creo que está muy bueno que distintas asociaciones se generen iniciativas como esta que tienen que ver con evitar la cosificación de la mujer, la cosificación de otra persona, y rifar a una persona. Claro. Es bastante complicado, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? Creo que no ponemos el foco suficientemente en el que demanda los servicios, ni que hablar cuando se trata de adolescentes y niños, y tampoco en la prostitución, ¿no? No ponemos el foco en qué le pasa a los hombres claro, que, fíjate que requieren eso. En este caso, de alguna manera se está trabajando sobre un mercado que ya se sabe que puede ser legal, puede estar reglamentado, pero hay un mercado generalmente masculino que está dispuesto a pagar por sexo y está dispuesto a participar de un concurso de estas características. Y no son monstruos que viven en una cueva, son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Hay muchos factores de cómo vivir la sexualidad que se nos presentan cotidianamente y nos rompen la cara. Y la opción generalmente es, bueno, o no hago nada o trato de hacer algo para cambiarlo. Vamos a agradecerle a Luis Purcher una vez más el haber estado aquí. Es presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. A propósito, bueno, de estos registros, como él nos decía recién, de alguna manera esto habla también de un trabajo, de una capacitación como para que quienes de alguna manera puedan detectar estos casos tengan un mejor ojo, pero lamentablemente por otro lado, como nos decía Luis, como tenemos una cuestión cultural muy arraigada lamentablemente y hay particularmente zonas complicadas en el territorio nacional, bueno, es un trabajo que demandará seguramente mucho más por ese otro subregistro, ¿no? El no terminar de conocer cuál es la verdadera fotografía, cuál es la realidad del problema, pero que evidentemente la percepción es de que es un problema muy importante y muy serio que tiene nuestra sociedad, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Muchísimas gracias, Luis. No, gracias a ustedes y gracias por el espacio, como siempre. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista junto al presidente de CONAPES.